Buenas noches nuevamente tengan todos ustedes. Para nosotros, para Casa de Arte de Sosúa, así como para las distinguidas personas que me acompañan, es un placer compartir con ustedes esta noche parte de la jornada de la exposición, de la maravillosa exposición Sosúa Histórica, de la autoría de nuestra Benalí Katz, al cual le pido un aplauso por esa maravillosa exposición. Aparte de Benalí, autora de Sosúa Histórica, también nos acompaña el escritor Oscar Sazo, para quien pido un aplauso, por favor. Nuestro escritor también, profesor, doctor Omar Mesón. Nuestra Julie Wellich, escritora. De verdad que nos alegra muchísimo que hayamos podido organizar este conversatorio como modo de cierre de la exposición Sosúa Histórica, aunque cierra el sábado. Qué lindo compartir con ustedes parte de esa experiencia creativa de la jornada en Casa de Arte de Sosúa, parte de lo que pasó en estos, Benalí, 5 meses más o menos, ¿verdad? De construcción, 5 meses. No, la exposición. La exposición 6 meses. Sí, no, porque más de 5 meses elaborando, pero usted va a hablar de eso ahora, 6 parece. meses. 6 meses. Muy bien. Porque venir a la exposición, tener un tour de media hora, muchas veces no se imaginan ustedes todo lo que estuvo detrás de bastidores para llevar a cabo un proyecto expositivo como este, de verdad que sí. Bueno, pues nada, nuevamente gracias por asistir a todos ustedes, amigos apreciados. Yo quiero pues iniciar esta parte con parte de lo que pasó, y yo quiero pues mostrarle una pequeña reseña de lo que pasó aquí en estos meses. Fíjense que ahí, bueno, aparte de algunas personas que trabajaron los rótulos, pero nosotros nos involucramos. Fue un equipo muy lindo. Benalí, por supuesto yo estuve, Elian, que es nuestro asistente técnico, Ashley. Imagínense, Ashley es, aquí tengo a Ashley aquí detrás, es nuestra coordinadora administrativa, pero es un equipo muy lindo aquí en Casa de Arte. Todos nos involucramos, todos trabajamos. Fíjense que ella es la administradora y la tenemos aquí en una computadora pasándonos la diapositiva. Entonces, eso fueron algunas imágenes del montaje, son muchas más. Vamos a seguir. Una de las cosas más bonitas que pasan en las exposiciones, y especialmente en estas, son los talleres. Es importante para nosotros la vinculación con la comunidad, porque fíjense, Casa de Arte está sobre 2 ejes muy especiales, que es el salón de exposiciones, donde se está presentando Sosúa Histórica, pero la escuela, que siempre yo digo, la escuela es el corazón de nuestra fundación. Y aquí no puede pasar nada en nuestro salón de exposiciones que no tenga un vínculo concreto y educativo con la comunidad. Y es parte de lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, este fue uno de los talleres, hicimos Benalí como 4 o 5, ¿verdad? Hicimos 5, 4 de niños, 1 de adultos y 1 de pintura. Ok, bueno, 6 entonces, correcto. Hicimos 6 talleres y el taller se llamó Construyendo a Sosúa. Entonces, los niños lo que hacían era que replicaban las maquetas que tenemos allá debajo, que son edificaciones históricas de Sosúa, especialmente de la época de los judíos. Y ahí ustedes ven construyendo a Sosúa, construyendo estas edificaciones. Esto fue quizá parte del proceso, lo más inspirador, lo más lindo, lo más especial. Fue esa parte. Ahí estaba Benalí trabajando las maquetas con los niños.
ellos pues, miren qué maqueta hermosa. Esa, Ashley, pare ahí. Creo que esa es de la Dorsa, ¿verdad? Sí. Mire, es una maqueta de la Dorsa, por ejemplo. Qué lindo que cómo se involucraban ellos, los jóvenes, en la arquitectura de la historia del pueblo de Sosúa. Eso fue maravilloso. Ustedes no se imaginan lo que nosotros disfrutamos esa jornada. Vamos a seguir, Ashley. Miren, ahí seguimos trabajando. Miren, ¿quién me dice qué es eso? La sinagoga. Miren, es una maqueta de la sinagoga hecha por un joven, un participante. Ya eso eran Benalís de jóvenes más adultos, ¿verdad? Sí. Correcto. Miren eso. Miren, ahí están todos los materiales. Esto parecía una aula de arquitectura, ¿no? Sí, miren. Esto fue precioso. ¿Y esto qué sería, Benalís? Bueno, ahí está Una casa, el colmado. Ok. Aquí tenemos el colmado, una casa. La escuela. La escuela, sí. Bueno, ahí está en proceso, pero van los pilotes y los escalones. Correcto, sí, porque es bueno notificar que, o tomar como nota que todo esto se ve en proceso, no todas estaban terminadas. Bueno, pero fue una de las partes que más me gustó de las actividades que se hicieron dentro del marco de la exposición. Yo creo que eso nunca había sucedido ni en Casa de Arte ni en Sosúa. O sea, hacer a los estudiantes, a nuestros talleristas, a los niños y jóvenes de nuestra comunidad, replicar, trabajar la historia de la arquitectura de Sosúa. Eso tiene un valor para nosotros como fundación muy importante, muy profundo. De verdad que sí. Fue maravilloso trabajar con tantos jóvenes, pero también porque a veces se nos quejan que si no hay talleres y cursos para adultos, y no lo hay en Casa de Arte, porque trabajamos con niños, jóvenes y adolescentes. Pero cuando trabajamos en talleres de cine y actuación, sí incluimos los adultos. Y aquí en estos talleres decidimos hacer uno para adultos también, donde los adultos podían participar. Y participaron adultos, hicieron muy buen trabajo, de verdad que sí. Bueno, pues seguimos. Aquí vamos ahora a compartir algunos tours de tantos, que es una parte importantísima también. Porque en los tours nosotros mostramos, enseñamos, educamos especialmente a los estudiantes de las escuelas y colegios de Sosúa. Y aquí vemos un colegio. Ashley, este colegio es Nueva Vida, ¿verdad? Sí, son talleres también, tours maravillosos. Miren qué lindo. Miren, por ejemplo, miren esa imagen. ¿Cómo está ese jovencito contemplando? Eso también ayuda mucho, la actitud de contemplación, de valorización, de valoración del estudiante. Es muy bonito también. Bueno, aquí también tenemos, este fue un grupo que trajo don Andrés. Sí, ya eso fue otro grupo local. Bueno, ya ustedes conocen a Jan, a Natalie y su esposa. Este otro grupo. Este grupo, Ashley, de turistas. Sí, turistas. Esa otra escuela, Luis Gess, con el profesor Omar, que lo acompañó. Son algunos nada más de los tantos que vinieron que le estamos presentando. Este fue el Cruz Rotario, doña Loli. Este fue un pequeño grupo del Cruz Rotario que vino también. De hecho, bueno, ahí hay una foto final. Tuvimos algunas visitas oficiales también, como por ejemplo el embajador de Israel que vino a visitar la exposición. El cual se llevó una impresión muy linda. Ahí tenemos también otra visita oficial que fue la embajadora de Alemania y la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana.
que también le encantó la exposición. Bueno, la última visita que le queremos presentar, de hecho, fue muy reciente, de la reconocida escritora Julia Álvarez, que estuvo con nosotros aquí apenas el sábado pasado. Y déjenme decirle que ella se fue súper encantada. Nosotros compartimos también con ella, con los estudiantes aquí en el segundo nivel, porque coincidió con una clase de pintura. Bueno, de tal manera que ella casi dio como un taller emotivo, porque habló con los estudiantes, intercambió con ellos, en fin, fue una parte muy bonita también. De hecho, ella me escribió, bueno, agradeciendo la cálida acogida, y se recordó de los estudiantes. Me dijo que le agradeciera a ustedes por los libros también que le obsequiaron de autoría de ustedes. O sea, ella ya se fue le encantó la acogida y lo que vio aquí realmente. Para ella tuvo cierto impacto, de verdad que sí. Y bueno, y no le estoy hablando de cualquier persona, que cuánta escuela no habrá visitado Julia Álvarez en el mundo. Y créanme que la visita a Casa de Arte fue muy especial, muy particular. Bueno, nada, solamente quería compartir con ustedes, pueden encender las luces, Elian, esta parte muy breve de parte de la experiencia vivida en el marco de esta exposición. Si yo le muestro todo lo que pasó aquí, todas las incidencias, pues solamente el conversatorio fuera para mí solo. Pero quería por lo menos mostrarle esa parte, para que ustedes sepan que una exposición, y sobre todo con la importancia de esta exposición que presentamos, no es solamente el acto inaugural, el día de la inauguración. Suceden mucho más cosas después que inauguramos en las exposiciones en Casa de Arte. Realmente desarrollamos en el marco de la misma exposición muchísimos eventos que tienen que ver con la comunidad, y además también tienen que ver con mostrar una cara de Sosúa que muchas veces pues nuestros visitantes no tienen la oportunidad de ver. Así que muchísimas gracias por permitirme presentarle este breve recuento de la exposición Sosúa Histórica. Así que muchísimas gracias. Voy de una vez a pasarle el micrófono a Julie, para que entonces sea ella ahora que comparta con ustedes algunos minutos sobre su enfoque. Muchísimas gracias. Buenas noches, muy contenta de estar aquí, muy agradecida de la invitación y de estar aquí junto con ustedes, con todos ustedes, como cierre de esta exposición maravillosa de Benalice. Y déjame decirte que una de las visitas que yo traje aquí también a la exposición fue una señora que me escribió, yo no la conocía. Ella me dijo que era hija y me da el nombre de su papá, y que ella nació en República Dominicana. Resulta que ese viene a ser el hombre número 3 que llegó a Sosúa, y yo estaba súper emocionada. Digo, bueno, claro, y cuando usted venga yo voy. Ella vino en enero y vine ese fin de semana que ella estuvo aquí con eran 18, sus hijos, sus nietos, bisnietos. Nada más faltaron 2 que no pudieron venir. Y ella sigue en contacto con Benalice, está súper emocionada porque ella es artista también, yo no lo sabía. Y está vinculada a galerías de arte en Estados Unidos. O sea que ella está gestionando para ver si esta exposición de vela puede ir también a Estados Unidos. Así que todos vamos a esperar que así sea y que así se dé. Sí.
Yo creo que sí. Entonces, bueno, mi participación aquí es, bueno, la parte ya que los que han visto mi libro saben de qué se trata, que tiene que ver ya con las historias de las diferentes familias que vinieron aquí a Sosúa. Y esta exposición de Benalice es, digamos, como la parte visual de lo que hay en letras. O sea, que vino como a combinarse de maravilla con el libro, lo cual a mí, y eso, o sea, fue como un proyecto que tú empezaste, bueno, ya hablará de cuándo tuvo la idea y todo eso, o sea que ha sido maravilloso. Es también algo muy importante, sobre todo por las visitas oficiales que han venido aquí, que yo espero que le den a Sosúa y le demos todos nosotros el carácter y la importancia que Sosúa tiene, no solamente para Sosúa, para República Dominicana, sino para el mundo. Porque somos un pueblo único, que de los pueblos en los que los inmigrantes refugiados del Holocausto somos uno de los únicos que queda en el mundo, donde todavía se conserva de alguna manera, aunque sui generis, ¿verdad? Muy especial, de una manera muy especial, se mantiene todavía parte de esa esencia, parte de la tradición. Y lo que quisiéramos es, por lo menos mi deseo es, que esto siga, no solamente hasta, yo soy segunda generación aquí, Benalice viene a ser tercera generación, que esto siga de generación en generación, que Sosúa y lo que representa Sosúa para el mundo, independientemente de qué lo trajo aquí, aunque eso, claro, es un factor súper importante, pero de que Sosúa ha sido una comunidad que abrió sus puertas, integró no solamente diferentes razas de personas, porque vinieron de diferentes partes de Europa, que no se conocían ninguno, y sin embargo aquí se formó como si fuera una familia. Se integraron también con los que estaban aquí, con los dominicanos, y también hubo una integración. Bueno, yo soy producto de una familia, como le llamábamos en aquel entonces, mixta, que es de padre austríaco, judío, y mi mamá dominicana, católica. Y cómo aquí se vivía y se vivió, y yo creo que todavía se vive, de una manera tan armoniosa, con tanto respeto. En cada una de las historias que aparecen en el libro, y también en parte del recuento de las familias que en ese momento mi mamá, mi hermano y yo recordábamos sobre todo desde que mi mamá llegó en el 52 a Sosúa, pues ahí uno puede ver cómo a través de las historias de cada uno resaltan esa camaradería, esa integración, esa amistad entre todos. Entonces, para mí, eso es algo sumamente importante. A pesar de todos los libros de historia que se han podido escribir desde el aspecto sociopolítico, Sosúa es un pueblo que tiene características únicas. Y como escribo yo también en el libro, se podrían hacer diferentes libros tomando también la parte de la economía, la parte de cómo se organizó la colonia con los judíos aquí. Esto era prácticamente un gobierno, un microgobierno independiente totalmente del gobierno, de la dictadura de ese momento, y funcionaba.
O sea, a través de la dorsa aquí se manejaba el agua, la electricidad, la escuela, la medicina, todo. O sea que todos esos aspectos le dan un matiz único a Sosúa que yo pienso que es sumamente importante que se preserve la comunidad, sobre todo los puntos más importantes como son el área de la sinagoga, el museo, el cementerio no se va a mover de ahí, ¿verdad? Entonces, por eso propongo también en el libro que sea, y bueno, Benalice y yo hemos conversado de que Sosúa sea patrimonio de la humanidad. Pero eso hay que hacer toda una gestión, ya sea como pueblo, o que si no, pues la República Dominicana sea considerada, o el pueblo de Sosúa también, por Israel, justos entre las naciones. Los justos entre las naciones son aquellas comunidades o personas que ayudaron durante el Holocausto a salvar vidas. Entonces, aquí se salvaron muchas vidas, muchas. Fueron 600 y pico, 642 que lograron salvar sus vidas y luego eso se ha multiplicado. Okay, o sea que ha sido una historia. Miren como esa señora que eran ella, su papá y su mamá, vinieron 18 luego para acá. O sea que Sosúa sirvió de puente para muchos y para muchos como yo ha sido nuestra raíz, nuestra base. Y esa es básicamente la esencia del libro. Próximamente va a salir el libro en español también, yo espero que ya este año, esta última versión. Y en ese, no sé, los que tienen el libro pueden darse cuenta de que yo quisiera también que a través de turismo, pues Sosúa sea un punto histórico, cultural, para los turistas. Que no sea lo que es ahora mismo, ¿verdad? Solamente todos lo sabemos. Sino de que a través de ese mapa que está en el libro, a través de hay un código QR que está que lo pueden accesar. Incluso se va a vender ahora el libro en Amazon también y no se va a imprimir el mapa, pero va a estar el QR. De manera de que esos puntos, así como Benalice hizo las maquetas de diferentes puntos, pues que el turista que llegue con su QR y su mapa pueda visitar los diferentes sitios. Lo que yo quiero que turismo, o quizás en la alcaldesa, no sé por dónde es que hay que gestionarlo, quizás alguien tenga la idea y al final me pueda decir de que haya una plaquita delante de cada uno de esos, delante de la dorsa, delante de la sinagoga y donde está el museo, donde está ahora Casa Marina, que estuvo la Silca, la Roca, y que el turista haga un recorrido, empezando donde quiera y termine o sea, que vayan incluso hasta el cementerio, lo vean y vuelvan. O sea, que sea un recorrido como en muchas de las ciudades que uno visita en diferentes partes del mundo, que tienen una ruta histórica para conocer no solamente el pueblo tal como está, sino la historia y cómo era la vida. Entonces, pues yo voy a pasar el micrófono porque si no, no vamos a tener tiempo. Pero ese es mi motivación con el libro y por eso estoy tan feliz con esta exposición de Benalice, porque pienso que va justo con la idea que yo también tengo sobre Sosúa. Señores, buenas noches. A mí me tocó la presentación, ser maestro de ceremonia de la presentación del libro de Julie Bélix.
y una genial exposición y presentación por parte de Rafael Emilio Yunen, que estuvo con nosotros aquí también el sábado pasado, y Ana Margarita Che, que es su esposa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, con quien conversamos muy animadamente sobre la historia de los judíos y sobre otros aspectos que tienen que ver con la cultura nacional e internacional. La significación particular para mí de la exposición es sumamente motivadora, en el sentido de que ese teléfono que ustedes ven ahí, que está ahí abajo, fue el primer teléfono que yo vi en mi vida. Ese teléfono estaba en una casita donde hoy está exactamente por donde cruzan los vehículos para dejar los turistas, en el Hotel Casa Marina Reef. Ahí había una casita donde se expendía productos lácteos, y encima tenía un letrero grande que decía venta al detalle. Era una casita de zinc y encima tenía un letrero grande que decía venta al detalle. Ese teléfono estaba justamente ahí para comunicarse con todas las dependencias de la corporación Sosúa. Y de gratos recuerdo, porque antes, aunque ustedes no lo crean, no se iba mucho la luz. Y entonces cuando se iba la luz, como no se iba... Sí, eran los tiempos felices, sí. Como no se iba mucho la luz, pues los productos Sosúa no necesitaban de planta eléctrica. Ni en la República Dominicana creo que pudiesen haber muchas plantas eléctricas, muchos generadores eléctricos. Y entonces cuando se iba la luz por algún tipo de avería, entonces las chocolatinas, o sea, los chocolates, entonces nos los regalaban a nosotros que estábamos en la escuela. Entonces yo por eso todavía guardo un muy grato recuerdo de los apagones. Se han escrito varios libros sobre la historia de la llegada de los judíos. Sin embargo, ha sido escrito un solo libro sobre la historia de Sosúa. Tenemos el libro de Uwe Paide, que se centraliza básicamente en la vida de don Arturo Kirchheimer. Está el libro de Yuli, que fue ampliado. Está el libro de Kaplan, un excelente libro que no ha sido traducido al español. Está el libro de Alan Weiss, que para mí es el libro más completo que se ha escrito, más de 600 páginas, con un testimonio bastante interesante, desde mucho antes de la conferencia de Viena de 1938, creando el ambiente para llegar hasta lo que fue la colonia judía. Y está el libro de Juan Luis Castaños, libro que para mí es muy íntimo en el sentido de que las investigaciones que se hicieron para escribir ese libro la hicimos siendo adolescentes, Juan Luis Castaños y yo. Cuando estábamos en el bachillerato comenzamos nosotros las investigaciones sobre la historia de Sosúa. Ahí usted puede ver en ese libro cosas que no ve en otros libros, porque solamente se limitan a hablar de la llegada de los judíos y la instalación de la colonia, del mayorazgo de Coca, el mayorazgo de Dávila, de Zephaniah Kingsley, de Anna Kinley, de la división territorial, de la ubicación de Sosúa en términos geográficos, de la bahía de Santiago, que es como se llamaba precisamente esa bahía, del puerto chiquito, del puerto grande, de la United Fruit Company. Cosas de esa naturaleza se plantean en ese libro. Lamentablemente Juan Luis Castaño falleció, pero yo le había propuesto que hiciésemos una segunda edición del libro ya corregida y ampliada. Y ahora que yo he tenido la oportunidad de conocer el libro de Kaplan, el libro de Alan Weiss, el libro, bueno, está el libro de José Aichen también, de Sosúa, una colonia hebrea en la República Dominicana. Ese libro lo leímos nosotros cuando salió. Ese libro salió en el año de 1980, cuando nosotros estábamos en el bachillerato, y lo buscamos para nosotros leerlo, y lo leímos en aquel tiempo, y llegamos a conversar con don José Aichen sobre su libro. Y bueno, está el libro de Aichen, está el libro de Kaplan, está el libro de Alan Weiss, está el libro de Yuli, está el libro de Paide. Y hay algunos escritos importantes, interesantísimos, regados por el mundo,
de aspectos interesantes sobre la colonia judía. Yo tengo poquísimos minutos para hablar aquí, porque no vamos a cansarlos a ustedes y tenemos unos compañeros que supongo yo que ellos quieren hablar. Realmente, la propuesta de traer judíos a la República Dominicana no comienza con Trujillo. La propuesta de traer judíos a la República Dominicana comienza en el año de 1881 y comienza con Gregorio Luperón. En el año de 1881, si hurgamos en la historia de Europa y sobre todo en la historia de Rusia, nos daremos cuenta de que había una persecución enconada en contra de los judíos como lo había prácticamente en toda Europa. Gregorio Luperón, que no era un hombre tan atrasado en términos intelectuales como se ha pensado y como se ha dicho, hasta tal punto que se ha llegado a afirmar que la autobiografía no la escribió él, sino que se la escribió un Dubó, con las relaciones y las motivaciones de la vida de Gregorio Luperón, nos damos cuenta que era un hombre que tenía un gran conocimiento de la historia internacional. Se había dado cuenta de que en Rusia había un movimiento en esa etapa de 1881, 82, 1880. Fíjense ustedes que estamos hablando de antes de darse a conocer nuestro himno nacional, que se da a conocer en 1883, 20 años después de la Guerra de Restauración. Pues bien, Gregorio Luperón hace los esfuerzos por plantear a la comunidad internacional que la República Dominicana está presta a recibir judíos, ya que están siendo perseguidos sobre todo por Federico II, el zar ruso, y envía una carta de solicitud de una audiencia para plantear las bondades de la República Dominicana y las facilidades que pudiese ofrecer el gobierno de turno. Debemos recordar que Gregorio Luperón fue uno de los tantos caudillos que hubo en la República Dominicana, que de hecho Ulises Seró fue un hijo político de Gregorio Luperón, y plantear que los judíos llegaran a la República Dominicana. Gregorio Luperón, antes de la conferencia de Viena, República Dominicana había hecho propuestas para que los dominicanos recibiésemos los judíos. A 2 años de iniciarse el régimen de Trujillo, en el año de 1932, debemos recordar que Trujillo comienza en el 30. En el 32, su hija mayor, Flor de Oro Trujillo, contrae matrimonio con el playboy internacional Porfirio Rubirosa Ariza. Cuando contraen matrimonio, que hacen una boda en San José de las Matas, la provincia de Santiago, se van de luna de miel a Alemania. Cuando se van de luna de miel a Alemania, allá se reencuentra Flor de Oro Trujillo con su compañera de colegio, porque ella llegó a estudiar en Alemania. Su padre Trujillo la mandó a estudiar a Alemania, y allá la única persona que no la rechazaba por una, resistencia racial, era justamente una judía llamada Lucy Kahn, que estaba casada con también un judío, Walter Kahn, que tenía una niña y que tenía viva a su madre. Cuando Flor de Oro llega a Alemania, lo primero que hace es tratar de contactar a su amiga de infancia y su protectora en el colegio, la única que le abrió las puertas de su afectividad para recibirla, porque el racismo campeaba por sus fueros en toda la Europa, como hay que decirlo, todavía campea. Y entonces cuando se encontró con Lucy Kahn le dijo que estaba sufriendo mucho porque su esposo Walter estaba en un campo de concentración, en una gueto, y que ella estaba totalmente desesperada porque estaba desprotegida con su madre, con su hija menor y sin ningún medio de sustento. Que por favor que le dijera a su padre Trujillo que si le podía conseguir visa para venir a la República Dominicana a vivir. Lucy Kahn le explica la situación judía a Flor de Oro, que no era muy allá en términos intelectuales, aunque sí en otros términos muy conocidos.
Le llamaban el fondillo más alegre de toda América Latina. Y entonces, bueno, estuvo casada hasta con el cantante López Balaguer. Y cuando regresa de la luna de miel, Flor de Oro Trujillo le plantea a su padre la necesidad de traer a su amiga y a su familia para acá. Y Trujillo, que probablemente en el año de 1932, un año y pico probablemente de su mandato, no había pensado nunca en que se podía traer a una inmigración extranjera, y lo pensó. Y entonces desde ahí comienza a gestarse en Trujillo la necesidad y la intención de traer varios judíos a la República Dominicana. Pero fíjense ustedes una cosa, yo no creo que haya algo que pueda defenderse en Trujillo, porque de hecho hasta la traída de los judíos fue un asunto de intereses muy personales, muy particulares, muy económicos. Eso es así. Sin embargo, ¿cuál era la mentalidad del dominicano? Las mismas razones por las cuales Luperón quiso traer judíos son las mismas razones por las cuales Trujillo aceptó en Evian, julio de 1938, la traída de los judíos a la República Dominicana. Refinar la raza. Eso lo dijo Luperón en sus motivaciones y eso lo dijo Trujillo. Entonces, todavía nosotros tenemos, aunque tenemos el negro tras de la oreja, no podemos negar que nosotros tenemos cierto rechazo. Porque aquí, mi querido amigo que era español, ahora es dominicano, no tiene el pelo lacio para un dominicano, sino que tiene el pelo bueno. Ha de suponerse que Daniel lo tiene malo. Entonces se nos manifiesta ese rechazo a la raza negra, se nos manifiesta a pesar de que todos tenemos el negro tras de la oreja. Y los negros son los que manifiestan quizás con mayor desdén ese racismo cuando dicen: yo soy un negro, pero soy un negro lindo. Pues bien, realmente la intención no de traer judíos a la República Dominicana, sino de aportar para aliviar la vida de pesares de los judíos, nació en Franklin Delano Roosevelt, el presidente minusválido de los Estados Unidos, que sacó a Estados Unidos de la gran recesión mundial comenzada en 1929 y que le tocó ser el presidente en la Segunda Guerra Mundial y el ataque de Pearl Harbor, y meterse en la guerra por el ataque de Pearl Harbor, meter a Estados Unidos en la guerra. Bueno, ese presidente recibió las informaciones por parte de uno de sus funcionarios. Caldwell Hall era el canciller de los Estados Unidos y el vicecanciller era Sumner Welles. Tanto Hall como Roosevelt, como Sumner Welles, tenían un concepto muy negativo de Trujillo, como lo tenía todo el mundo. Y se había planteado la posibilidad de traer judíos a la República Dominicana, pero ni al presidente Roosevelt, ni a Hall, ni a Welles le agradaba mucho la idea. De hecho, Sumner Welles decía que Angola era el sitio ideal para llevar a los judíos. Sin embargo, los judíos sionistas decían que no, que ellos tenían un destino predeterminado, y ese destino predeterminado les decía a ellos que su tierra era Palestina y que para Palestina era que ellos querían ir. Sin embargo, con la convocatoria de Franklin Delano Roosevelt, conducido por Caldwell Hall y por Sumner Welles, canciller y vicecanciller respectivamente, a la sazón en ese tiempo, convoca a una reunión especial, conferencia en 1932, en el Hotel Royal de una ciudad francesa que se llama Evian.
¿por qué la ciudad francesa? ¿Por qué en Francia? ¿Por qué en Evian? Porque Francia se veía venir que si podía haber un país neutro en la guerra que se avecinaba, en los conflictos que estaban aflorando, justamente era Francia. Entonces Francia era el mejor país, el que daba mayor seguridad, mayor tranquilidad para que se reuniesen los países a discutir sobre la recepción de los judíos. Entonces en julio de 1938, 32 países se reunieron durante 9 días tratando el tema de la inmigración judía y de la aceptación de los judíos. Muchos de los países tuvieron una negativa tajante. Otros, como el caso de Canadá, dijo que ya tenía demasiados judíos. El propio Estados Unidos, quien convoca a la conferencia, decía que no, que ya estaba bien, que ya yo había recibido demasiados judíos y que no. Y otros países, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, decía que ellos no tenían problemas raciales y que no los iban a llevar esos problemas raciales. Que aceptar a los judíos era aceptar un conflicto internacional en términos étnicos y que por tanto no aceptaban. Y así cada cual fue dando su negativa y su justificación. Entonces Trujillo dijo, nosotros aceptamos 100,000 judíos. Una cosa escandalosa, 100,000 judíos. En el 38, le voy a decir algo. En el poema Hay un país en el mundo, escrito en 1940 en Cuba por el poeta nacional Pedro Mir, hay un verso que dice, con 2 millones suma de la vida, y estamos hablando de 1940. Y ese censo no arrojaba que había en la República Dominicana 2 millones de habitantes. Lo que pasa es que al director de la Oficina Nacional de Estadística, Trujillo le ordenó que dijese que aquí habían 2 millones de habitantes, porque él no podía ser presidente de un país de menos de 2 millones de habitantes. Eso quiere decir que en 1938 nosotros teníamos aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Imagínense ustedes lo que iba a significar que de buenas a primeras vinieran 100,000 inmigrantes a quien había que crearles fuentes de trabajo, a quien había que repartirles tierras, a quien había que buscarles empleados y a quien había que buscarle empleo. Era una carga demasiado grande. Sin embargo, la propuesta siguió y luego se aumentó, se habló inclusive hasta de 500,000 de judíos para ser aceptados en la República Dominicana. Se buscó varias tierras en la República Dominicana. No fue que se pensó directamente en Trujillo. No fue que Trujillo pensó en Sosúa. Se buscaron varias tierras. Se fue a Constanza, se fue al sur. Y entonces ya se tenía conocimiento a nivel internacional de que existía un pueblo donde operaba una de las compañías más importantes, de los emporios internacionales más importantes, que era la United Fruit Company, que sale de la República Dominicana justamente porque el comercio internacional se ve constreñido por la Segunda Guerra Mundial y ya la importación de guineos por ese puerto que estaba ahí, Puerto Grande, no se podía hacer porque no había comercio para el guineo, y la United Fruit Company, con muchísimos problemas judiciales, batallando por sus tierras, sale del país, pero se queda una representación para representar, valga la repetición, a esta compañía en los tribunales de la República Dominicana. Recuérdense que a principios del otro siglo fue que se impuso el sistema Torrens y que se estaban saneando las propiedades en la República Dominicana, y la United Fruit Company tenía procesos en ese sentido. Sin embargo, salió. Cuando Trujillo manda a averiguar a Sosúa, una finca que era de los Martínez, la vende por 50,000 pesos. Y cuando el enviado de Trujillo llega y le dice a Trujillo, ¿qué pasa con la tierra? Dice, solamente en Hierro Viejo hay más de 50,000 pesos. Porque los trenes, todo lo que tenía la United Fruit Company le dejaron abandonado, incluyendo los barrancones que fueron restablecidos, que está ahí, fueron restablecidos por los judíos para ser utilizados. Entonces,
Trujillo ya tiene su mundo hecho. James Rosenberg era un abogado neoyorquino con mucha fama, como buen abogado. Fue el encargado de hacer era judío, fue el encargado de hacer las gestiones para la creación de un estamento jurídico que pudiese apoyar y que pudiera encaminar la llegada de los judíos a la República Dominicana. Ahí se crea la DORSA con sede en Nueva York. Ese Joseph N. Rosenberg fue un defensor acérrimo de Trujillo, hasta tal punto que Trujillo le iba a regalar la tierra y él dijo que no, que él quería que Trujillo fuera socio de la colonia judía, y le dieron acciones de la DORSA a Trujillo a cambio de la finca que él compró por 50,000 pesos. Que también Joseph N. Rosenberg le consiguió un préstamo internacional de los 50,000 pesos para que Trujillo comprara la finca. Entonces, esas acciones de Trujillo duraron hasta el año de 1962 con el gobierno provisional, y fue el propio Antonio Inver Barreras quien expropió las acciones de la DORSA de Trujillo y las convirtió en patrimonio de la República Dominicana. O sea, Trujillo se murió siendo socio de la DORSA. Hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas. El doctor Rosen, Joseph Rosen, era un judío doctor en agronomía, que fue la persona que se buscó para crear las estructuras agrícolas en la colonia judía. Era un tipo que había tenido la experiencia en la Crimea soviética, por eso era un judío soviético. En la Crimea soviética había tenido experiencia y creó una fuente de agricultura importante con más de 2 millones de agricultores. Entonces era un hombre que venía con un éxito garantizado. Y ese Joseph N. Rosenberg, aquella calle, lleva el nombre del doctor Rosen. Joseph N. Rosen fue que hizo la estructura para la creación del sistema de agricultura. Y Rosenberg, el abogado neoyorquino, creó el sistema de cooperativa kibbutz, que es el sistema de cooperativa que se está utilizando en Israel y con el cual se formó el Estado de Israel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes al profe Omar Menzón, que siempre tiene mucha historia para contar. Muchísimas gracias a tía Yuli por su parte histórica sobre Sosúa, y a Adolfo por su approach a lo que fue la exposición y todo lo que fue antes, durante y después. Siempre estuvo aquí presente, así que muchísimas gracias. Bueno, en esta etapa, que ya viene siendo el proceso creativo, voy a hablarles un poco de cómo inició, cómo empezó y cómo llegamos hasta aquí. Entonces, el deseo de hacer algo por y para Sosúa, desde que estaba en la universidad haciendo la tesis, me tocó hacer un acápite que era sobre la historia de Sosúa y sus antecedentes, que parte de ese acápite está al inicio en uno de los paneles que dice antecedentes. En ese entonces recuerdo que encontré el libro de una colonia hebrea en Sosúa, de Joseph David Aichen, en la Universidad Pucamaima, y varios libros más que hicieron que yo pudiera armar esa historia contada, ¿verdad? Entonces me quedé con el deseo de, cónchale, quiero ver todos los edificios de esa época, y fui guardando fotos, muchas fotos. Yo tenía un folder así lleno de todas las fotos viejas que la encontraba en internet, en los libros o en fotos que compartían en Facebook. Y luego, cuando ya sí llegué de la maestría, que empecé a darle forma al proyecto, eso fue ya en el 2018, empecé a hacer como un guión de cómo quería empezar a ordenar todas esas ideas, pero basada en edificaciones, que venía siendo mi oficio. Entonces ya ahí fue tomando forma ese proceso investigativo. Entonces en 2019 recuerdo que me reuní con Juan Perdomo, estábamos haciendo un proyecto paralelo de él, y yo le conté de la idea y le gustó mucho.
me dijo, cuando esté lista, avísame. Y nada, entonces ahí empezó a tomar forma. Ya luego yo me integré a un proyecto de valoración histórica de Sosúa junto al Museo Judío, donde yo pude apreciar muchos archivos, muchos documentos importantes y reforzar y revalorar lo que es nuestra historia. O sea, ya viendo tanto documento valioso, yo dije, bueno, hay que contar esta historia, pero déjame hacerlo de una manera creativa, donde la gente pueda entender y apreciarla, porque muchas veces un libro la gente no lo digiere perfectamente, y más los niños que no conocen esta historia. Entonces quería llegarle de un código visual que lo pudieran retener y recordar, aunque sea un edificio que se recuerden, ya eso es un logro, porque de ese edificio siguen investigando y escudriñando. Entonces, mi misión con esta exposición principalmente es difundir, educar y promover la historia de Sosúa. Entonces, a través de esa misión, entonces empecé a desarrollar lo que fue la temática. Empecé con un edificio, luego compilando por categoría, a nivel de cómo se fue evolucionando. Primero está la dorsa, que fue la parte administrativa. Luego que llegaron, necesitaban barrancones. Luego que estaban los barrancones, entonces crearon su propia vivienda en las fincas. Y así sucesivamente, en el mismo sentido que se fue desarrollando la comunidad, fueron surgiendo las necesidades de edificaciones. Y asimismo se fue construyendo ese guión arquitectónico para yo poder irlo ejecutando. Ese proceso investigativo duró 5 años, porque ya yo tenía varios archivos guardados, pero ya cuando me entré de lleno a la investigación y al desglose de la función del edificio, cómo estaba construido, o sea, fue un proceso, porque no hay planos de esos edificios. Entonces yo estaba buscando fotos de lateral, posterior, frontal, para poder construir un plano y que sea lo más verídico posible o lo más adaptado a la realidad. Entonces ya luego de ese proceso me tomó 5 meses construir. Yo empecé en mayo o en junio, de agosto hacia atrás, agosto, julio, junio, mayo, abril. En abril empecé la construcción y lo que fue enero, febrero y marzo fue planificación, compra de materiales, adecuación del espacio, colocando las mesas necesarias para hacer los cortes y todo eso. Y fue un proceso donde yo lo describo solemne, o sea, esa palabra fue la que utilicé en la exposición, en la inauguración. Fue un proceso de solemnidad porque mi misión fue muy apegada a las raíces. O sea, yo quería que todo fuera tal cual como fue en esa época, respetando esa realidad. Y a su vez contando la historia desde el punto de vista arquitectónico, cuando se fundó el edificio, su función y qué se hacía en él. Entonces ya con esas premisas se pude tener lo que eran los antecedentes, lo que fue la edificación centrada en la época de 1940 a 1960, y ya luego en la línea de tiempo es donde se resume esa vida. O sea, llegaron, se reprodujeron, hicieron vida, edificaciones, y cuántos se quedaron haciendo lo que es la comunidad aquí. Entonces ya ese proceso se cerró y se construyó lo que fue la exposición. Entonces ya luego de tener el material necesario para esa museografía, hice un 3D donde montamos lo que es casa de arte, panel por panel, y ya luego con Adolfo lo conversamos. Luego surgieron más ideas. Recuerdo que en el montaje él me dijo, ay, Vena, sería bueno que pusiéramos utilería de la época. Y nos fuimos los dos a donde Abby, buscamos radio, teléfono, debancamos a Abby básicamente. Y nada, y menorá que mi mamá prestó. O sea, fue una exposición bastante única
Y yo siento que hacerla en Casa de Arte tiene un significado muy especial porque la misión también de este espacio es promover y educar, entonces estaban muy alineadas las ideas. Recuerdo que cuando le comenté a Adolfo de esta exposición, yo no tuve que explicarle mucho, yo solamente le dije de qué trataba y ya en su mente él visualizaba lo mismo que yo, o sea, era una idea muy alineada a la otra y fue muy fácil poder montar aquí en Casa de Arte. Así que muchísimas gracias. Mi participación hasta aquí llegó. Espero que hayan entendido todo y que yo haya sido lo más clara posible. Y así que paso el micrófono a Oscar. Gracias. Bueno, pues mi visión de todo esto, la verdad es que me alegré mucho cuando me enteré que Benalisa había tomado la iniciativa de recoger toda esta historia, que cuando la conocí hace ya varias décadas me pareció fascinante. Mucho antes de hacer mi doctorado en Historia del Caribe, antes de hacer la maestría de Historia Aplicada, antes incluso de la carrera de grado, yo leía todo lo que caía en mis manos de historia porque me gustaba la historia y me gustaba saber qué había pasado. Trabajé mucho tiempo como guía de excursiones de aventura y todos los trayectos que íbamos hasta Samaná y volver, pues yo, para que la gente no se aburriera, le iba contando los acontecimientos históricos, porque siempre me habían gustado. Pero cuando leí, cuando escuché, cuando pude entrevistar a varios de los colonos, entrevisté a tu abuelo, a don Martín, a don Luis Hess, a don Hermann Strauss en bastante profundidad. Cuando yo me enteré bien de toda esta historia, pues la verdad es que me fascinó. Me pareció fundamentalmente romántica en el sentido primigenio de la palabra. El hecho de una Europa desgarrada, el hecho de gente circunstancialmente, bueno, pues en esta época les tocó al pueblo judío, pero gente desesperada y que de repente tuvieran la oportunidad de llegar aquí, al trópico, algo tan diferente, con un clima, una humedad, una forma de vida tan diferente a la de Europa, y que aquí creciera esta comunidad, me parecía súper romántico. Tanto que lo utilicé como tesis fue para mi maestría en historia, el asentamiento judío de Sosúa. Entonces ahí lo pude ver en profundidad y la verdad es que por eso me ha gustado mucho que tú pudieras recogerlo. Es verdad que en el siglo XVIII hubo un montón de migraciones a la República Dominicana. Fue el siglo en el que se movió, sobre todo a finales del siglo XVIII, se movieron cubanos huyendo de las guerras de independencia allí en Cuba, haitianos, canarios, cocolos, que habían conseguido la independencia en las islas y también habían llegado aquí a trabajar. Habían llegado incluso franceses, belgas, escoceses. Entonces fue el tiempo de las árabes también, y puertorriqueños, y fue el tiempo que se coqueteó también con los judíos. Pero realmente, si Luperón pudo tener, como decía Omar, un móvil racista, bueno, blanquear la raza siempre fue interesante, para Trujillo también. Sin embargo, para Trujillo había otro móvil, que era limpiar un poco su deteriorada imagen. No, hay que recordar que un año antes se había cometido en el país una matanza terrible, no se sabe el número, 10, 15, quizá 20.000 personas, 20.000 haitianos, algunos dominicanos negros también, cayeron en lo que fue la matanza del 37, el corte, la matanza del Perejil. Él quiso hacerlo de manera solapada. El ejército tenía instrucciones de no disparar, o por lo menos no demasiado, más acuchillar, pero la realidad es que fue un escándalo. Vicente, que era el presidente de Haití, hizo la denuncia internacional y al final Trujillo no le quedó más remedio que reconocer la autoría y asumir una indemnización. Creo que fueron $750.000. Él dijo de pagarlo en 3 veces, me parece que nada más que pagó la primera vez, después se lo repartieron entre empleados, entre funcionarios, y no le llegó nunca a las víctimas. Pero bueno, la cuestión es que
de alguna manera había deteriorado su imagen. Trujillo había mantenido muy buenas relaciones con los norteamericanos, de hecho él había crecido, se había formado militarmente en la invasión, en la ocupación norteamericana del 16 al 24. Y para los americanos era el hombre fuerte y era, cuando él hizo el golpe de Estado, o permitió el golpe de Estado a Horacio Vázquez, luego en las elecciones hizo unas elecciones fraudulentas en el sentido de que no se presentó como único candidato porque Federico Velázquez, el otro candidato, lo amenazó y lo extorsionó y al final no se presentó. Pero los americanos, o por lo menos Trujillo, contaba con el apoyo norteamericano. Y siempre Trujillo fue muchas cosas, pero en ese sentido fue hábil. Él se daba cuenta de a quién tenía que apoyar y a quién no. Entonces siempre supo bailar, bueno, siempre no, al final no, y así le pasó, por eso cayó. Pero en los primeros tiempos bailó el aire que le convenía y era el de los norteamericanos. Entonces, la conferencia de Evian, por un lado, vale, el blanqueo de raza, aún con los problemas que le iba a acarrear 100.000 personas aquí, blanqueaban sustancialmente a la raza por lo que decías, Omar, tú antes del censo. Y ahí le podía hacer gracia. Por otro lado, es que la iniciativa había partido de Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y había que hacer caso a las iniciativas de los Estados Unidos, a él le convenía. Y de paso limpiaba la imagen nefasta que había dejado con la matanza del 37. Entonces todo eso confluyó para que él dijera, venga, adelante. Es verdad que luego, por los motivos que se han anunciado antes, no llegaron ni siquiera 1.000 personas, pero las cantidades no importan, es decir, 600 personas es mucha gente, y que de repente pudieran restablecer su vida aquí, y les costó mucho trabajo, es verdad, que les hicieron donaciones, créditos muy blandos, que tuvieron apoyo de técnicos. Al principio lo intentaron con la agricultura, y salvo algunas cosechas de zanahorias y tomates que fueron muy bien, el resto pues no fue tan bien, porque la humedad y la temperatura era diferente a lo que estaban ellos acostumbrados en Europa. Aparte que la mayoría no eran agricultores, eran ingenieros, maestros, doctores, que tuvieron que acoplarse, adaptarse a la vida de aquí. Entonces no fue tan bien. Sin embargo, luego, asesorados también por técnicos que trajo la propia asociación, fundaron lo que fueron los productos cárnicos y lácteos, los productos Sosúa, que sí que fueron muy competitivos y bueno, pues hasta ahora han estado funcionando. Pero yo, de verdad, imaginarme gente que ha logrado escapar de las garras del nazismo, y que aquí restablecieron su vida, me parece una historia muy, muy bonita. Luego siempre me decían que aunque Strauss, Kask, Charman, no sé qué, diferentes familias, pero todos pasaron a ser tíos, primos, entonces eso, joder, me parece muy, muy romántico. Habría que ponerse en el pellejo de las personas que estaban padeciendo esas persecuciones en Europa, primero en Alemania, después en Austria. Hitler era un resentido de la Primera Guerra Mundial. Alemania, con el Tratado de Versalles, había sido el gran perdedor y le habían apretado, sobre todo Francia, le había apretado las clavijas bastante. Pero cuando Hitler consiguió abrirse paso, después del episodio en la cárcel, del golpe de Estado fallido, cuando escribió Mi lucha, ya ahí apuntó su inquina sobre los judíos, que yo intuyo que él, que las pasó canutas creciendo en su Viena, vicisitudes, rechazo escolar, rechazo incluso en la Academia de Bellas Artes, porque era pintor, no era malo, pero no era lo suficientemente bueno como para descollar allí. Entonces, y ver que los judíos, buenos negociantes, organizados, medraban, subían. Es verdad, podían hacer préstamos, podían ser implacables luego con esos préstamos o con las garantías, podían hacer usura, pues no lo sé, pero esas eran las circunstancias de cada uno. Unos subían y él lo estaba pasando mal. Desde ahí él tenía inquina. Ya en Mein Kampf, en Mi lucha, lo escribió, pero cuando en el 33 ya coge el poder, a partir de que se hace canciller en Alemania, empieza a recrudecer la inquina contra los judíos. Y es una inquina que empieza primero dificultándoles los visados, los permisos de obras, los permisos de apertura, poniéndoles limitaciones de todo tipo, hasta llegar a un punto en el que ya lo que había era detenciones
Todavía no había pasado la noche de los cristales rotos. Eso, si la conferencia de Evian fue en julio, esto me parece que fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre quizá. Entonces fue unos meses después, pero ya desde varios años antes estaba apuntando maneras. Algunos que vieron las orejas al lobo decidieron recoger, vender como pudieron y marcharse, aunque también ponía muchas dificultades para las visas, o sea, no para las visas, sino para los permisos de salida. Pero de alguna forma a Trujillo le interesaba quitarse a toda esa escoria judía. Como dijo en la conferencia de Evian, los representantes de Alemania se comprometieron incluso, porque ya lo tenían hablado, facilitar el que se marcharan, porque de alguna forma era quitárselos de encima, sobre todo porque es que podían irse con una maleta nada más. Los que tenían el permiso, no tenían ningún problema, se iban con una maleta, el resto se expropiaba para el gobierno. Entonces ahí, por lo menos en esa conferencia de Evian, se consiguió esto. Los que no pudieron o no quisieron marcharse lo pagaron carísimo. Claro, es lo que decía antes, si nos ponemos en el pellejo de estos judíos en esas circunstancias, uno piensa, esto es una locura, esto no puede durar, alguien va a pararlo. Este Hitler va subiendo cada vez más el tono, la mayoría de los alemanes lo apoyan, levantan la mano, porque también es verdad, estaban humillados desde la Primera Guerra Mundial y estaban viendo que este tipo estaba devolviéndoles el orgullo. El Tratado de Versalles decía que nada de armamentos, y este tío se estaba armando hasta los dientes, y se anexionó Austria y después los Sudetes y después Checoslovaquia, en fin, era un avance tremendo. Los judíos que ya no consiguieron marcharse ya empezaron, algunos los mandaron, por ejemplo, los judíos polacos para Polonia, pero es que Polonia tampoco los aceptaba, estaban en la frontera dando vueltas. Algunos terminaron directamente en los primeros campos de concentración. Por eso digo que los que no consiguieron marcharse las pasaron canutas, fue terrible. Entonces yo me imagino, la gente que consiguió venir aquí, bueno, algunos primero pasaron por Shanghái, que también dieron una oportunidad al principio, pero luego cuando estalló la guerra y los japoneses lo ocuparon, tuvieron que moverse. Los Strauss, por ejemplo, pasaron primero por Shanghái, don Richard, el papá de don Hermann, y después, con la declaración de guerra, ya les pilló de viaje y llegaron aquí a Sosúa, algunos años después de los primeros que llegaron en el 40. Entonces, por eso digo que el llegar aquí huyendo de las garras de aquel holocausto, de aquella tragedia tan terrible, con la sensación de haber salvado la vida, llegar a un entorno con un clima agradable, duro algunas veces porque era diferente al que estaban acostumbrados, pero un entorno seguro, a pesar de caer en otra dictadura. Y mira que Hitler tenía muchas simpatías por Trujillo, por Franco y por Mussolini, por el fascismo, porque era fascista. Lo que pasa es que por conveniencia política estaba pegado a los norteamericanos, y cuando los americanos declaran la guerra a Hitler en el 41, después de lo de Pearl Harbor, él también declara la guerra, que a Hitler le daría igual, ¿quién quiere decir es este? Pero sí, se apuntaba un poco el tanto porque sabía quién tenía que estar pegado. Sin embargo, como decía antes Omar, no sintieron tanto la presión, la opresión del trujillato, porque los tenía un poco, tenían cierta autonomía, cierta independencia. Además, ¿cómo te vas a poner a cuestionar la política de alguien que te ha acogido y que te ha salvado de una tragedia terrible? Crecieron en un ambiente de agradecimiento. Podían estar, se habían salvado, tenían aquí a sus familias, hicieron familias comunes, como decía antes, lazos que no son sanguíneos, pero al final casi lo fueron. Entonces, y prosperaron la mayoría. Algunos, como dice Benalice, fue un puente para pasar a Estados Unidos y algunos a Israel, pero los que se quedaron aquí pues pudieron prosperar, porque luego las tierras se revalorizaron, la carretera, el aeropuerto, etcétera, etcétera, los productos Sosúa. Pero en suma, a mí, desde afuera, como un español que llegó aquí, al enterarme de este pueblito tan encantador, que a mí me acogió, pero que tenía una historia tan rica, tan bonita, tan romántica, pues la verdad es que me fascinó y un poco pues la llevo colgada. Esto no es ser pro judío, ni mucho menos. Esto es gente necesitada, gente que está pasando un horror y ha tenido una oportunidad y la ha aprovechado. Cuentan con todo mi cariño.
Ahora está pasando en otras latitudes precisamente al contrario. Estamos viendo lo que está pasando ahora en Palestina. Yo como historiador nunca lo abordo ni nunca lo enseño con sesgo. Yo miro desde arriba, esto es lo que ha pasado. Si yo hablo de Trujillo, hablo de Hitler o hablo de los judíos o de los palestinos, lo hago desde arriba. Esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó. Luego cada uno tiene su opinión, entonces cada uno pues, puede tener sus simpatías y a mí eso me parece bien. Como historiador, la verdad es que prefiero tocarlo de una forma aséptica, de una forma sin sesgo, solamente saber qué pasó. Y esta es una historia de verdad muy, muy, muy bonita. Este es mi aporte. Gracias, maravillosos aportes de los exponentes en esta noche, de verdad que sí. Siempre surge algo que uno nunca había escuchado, algo nuevo. Es que hay tantas cosas, ¿no?, que decir sobre esta historia universal. Pero gracias, de verdad, maravillosas exponencias. Se habla de que Trujillo, hay 4 motivaciones que tuvo Trujillo para aceptar los judíos. Una, de lo que su hija le pide, que tenga compasión por esa gente allá. La otra de emblanquecer la raza con la mezcla. La otra de una presión internacional muy fuerte que tenía por el genocidio que había hecho con Haití, y tenía muchas naciones realmente lo estaban atacando y condenando por eso, y él como que haciendo esto como que se limpiaba un poco. Y la otra que leí sobre una negociación que hubo, parece, una conversación que hubo con el presidente de Estados Unidos, donde este presidente de Estados Unidos o él le ofreció, o el presidente de Estados Unidos le pidió que acogiera a estos judíos a cambio de que le entregaba las aduanas. La República Dominicana tiene una deuda con Estados Unidos tenía las aduanas dominicanas, y Trujillo como que le dijo: yo te voy a coger esta cosa, pero tú me devuelves, te voy a quitar un problema de encima, porque Estados Unidos tenía esa presión, yo te tomo estos judíos, pero tú me devuelves las aduanas. Y así fue. Roosevelt le devolvió las aduanas, que significaba mucho dinero para la República Dominicana. Entonces, más bien la pregunta mía a ustedes es, de esas 4 motivaciones, ¿cuál ustedes creen? Y digo creen porque eso no se sabe, habría que estar dentro de Trujillo. Fue la que más pesó en Trujillo aceptar estos judíos. Para mí, desde luego, la connivencia o el estar del lado de los Estados Unidos. Por eso digo, Trujillo podría ser cualquier cosa menos estúpido, era hábil, era astuto. Y él intuía, sabía que sin el apoyo de los Estados Unidos no iba a poder durar. De hecho, cuando los fascismos cayeron en Europa, solamente se quedaba Franco ya ahí, que era íntimo de Trujillo, pero precisamente los Estados Unidos se colocaron enfrente y él se preocupó de declarar la guerra a Hitler, por mucho que le gustara, y democratizar, entre comillas, el país haciendo elecciones de pastel. Creo que salió Jacinto Bienvenido peinado, me parece que fue el primero que... Pero eran presidentes títeres, igual que hubo 2 o 3, un hermano suyo, el último fue Balaguer, pero eran presidentes títeres porque él estaba detrás. Pero había que democratizar entre comillas el país, porque habían ganado en el mundo las democracias. Estados Unidos estaba del lado de las democracias y él debía de estar de parte de Estados Unidos. Lo de blanquear la raza, sí, porque uno de los 4 pilares de la ideología de Trujillo, desde luego, era el anti-haitianismo, anti-africanismo, y le gustaba, él era un Molina por su madre, y Trujillo, que era de conquistadores por su padre, pero que no le hablaran de su abuela, que tenía, ¿no? porque eso quería obviarlo. O sea, él era racista, se ponía de coralina para parecer más blanco, es decir, él era racista. Sin embargo, yo no creo que tuviera tanto peso. La presión internacional por la matanza, sí, pero ya había reconocido, tenía mala imagen y esto le limpiaba. Bueno, estratégicamente podía estar bien.
Lo de la hija, que le hiciera el favor a su hija, pues vale. Desde luego le importaba 3 pepinos hacer un favor a unos judíos que estuvieran pasando las canutas en Europa. Eso, bueno, son daños colaterales de cosas, de políticas internacionales. Pero a él yo pienso que de los 4 argumentos importantes que tú has pronunciado, yo creo que el estar del lado de Franklin Delano Roosevelt entonces era el más importante. Además eso, Franklin Delano Roosevelt no estaba tan contento. El anterior presidente, Eisenhower, sí tenía mucho mejor trato con él, pero este Roosevelt, con la política del buen vecino, todo eso había sido un poco más tolerante, un poco más abierto y no estaba tan contento, y él sabía que tenía que estar bien pegado a él. Yo creo que esa fue la más importante, pero no sé qué opinan ellos. A esas razones, a esas 4 razones que has esgrimido, podemos añadir el hecho del secuestro a Jesús de Galíndez, al periodista vasco Jesús de Galíndez en Nueva York. El asesinato, que no fue tampoco tan mencionado, pero sí del que era su secretario particular, español vasco también, José Almoina. Pero fue después, eso fue en el 56, estamos hablando del 40 y tantos. Bueno, sí, perfecto, pero bueno, esto fue como la consecuencia de todo lo de Trujillo, que fue deteriorando la figura de Trujillo para que llegase al magnicidio que se dio. Pero yo pienso fundamentalmente que era para congraciarse con el gobierno norteamericano, con la política norteamericana, porque si hubiese sido Inglaterra, por ejemplo, o si hubiese sido Francia que convoca a la conferencia de Vienne, Trujillo no acepta a los judíos, no los acepta. Trujillo acepta a los judíos porque la propuesta viene de parte de Franklin Delano Roosevelt, que lo tiene en la mira. Ya nosotros hemos dicho que ni Franklin Delano Roosevelt ni Somerwells, que era Somerwells, además de ser el vicecanciller, era el encargado de las políticas latinoamericanas. Un ente importante. Y el caso de Hall, que tampoco quería saber de Trujillo. Entonces, frente a estas adversidades, a esta animadversión política por parte de Estados Unidos, se tenía que tener una respuesta, y la conferencia de Vienne fue esa respuesta. Y había muchos países, perdona, rápido, y había muchos países de los 32 no aceptaron. Ellos decían que porque tenían mala su economía, tenían ya suficientes migraciones, pero en realidad es que a todo el mundo le daba miedo cómo apuntaba maneras ya Hitler. Ya Hitler iba haciendo, tenía una política expansionista que nadie sabía hasta dónde podía llegar. Entonces, comprometerse, aceptar eso iba a ser decantarse en contra de. Y eso, quien más y quien menos dice, déjame que me quede tranquilo, perdón. Sí, yo pienso que aparte de todo eso hay que tomar en cuenta, Juan, los rasgos de personalidad de Trujillo. Él era un tirano. Él calculaba todo lo que hacía. O sea, él era una persona con unas características parecidas a las de Hitler. Y para mí esa fue una oportunidad, independientemente de que se iba a congraciar con los americanos, etcétera, iba a complacer a su hija. Esa fue una oportunidad para él retar a Hitler, que era, en ese momento, era alguien, claro, con una magnitud mayor. Trujillo en un paisito de 1.500.000, que él quería que fueran 2 millones o más, y esa fue su oportunidad de él ensanchar su ego, su personalidad tiránica, malvada, para él entonces decir, allá está Hitler, aquí está Trujillo. Yo pienso que ese es un factor también muy interesante, que es mi opinión. O sea, no sé si será o no. Como tú dices, hay que meterse dentro de él. Los judíos, la percepción de los judíos, a pesar de la gratitud, es que no es fácil, hay que entenderlo. Cuando tú estás en un campo de concentración y alguien te libera, puede ser el demonio y tú se lo agradeces. Entonces dice, sí, Alan Weiss
que es hijo de uno de los primeros inmigrantes, que vino a Sosúa varias veces, incluyendo en un viaje nostálgico con su padre. Que su apellido original era Wasservogel. Ok. En alemán. Bueno, y lo pues, cambió a Wells. sí, bueno, pues entrevistó a una señora judía de las que había venido y le dijo, ¿qué usted piensa de Trujillo? Dice, Trujillo era un hombre muy malo, pero nos salvó. Claro. Ven. Sí, pero ven, ¿se enfrentaba Trujillo a una afrenta real? O sea, al hacer esta aceptación, o sea, ¿era real? Porque muchas veces se habla de que él se arriesgó con esta decisión. ¿Era tal el riesgo o simplemente fue una No, Oscar lo dijo que fue, Oscar lo manifestó y así se dijo claramente. Trujillo prácticamente le dio la posibilidad a todos los judíos que quisieran salir porque se libraba de esa plaga. Ese fue el concepto. Se quieren ir los judíos, mejor. Los países que no quieren ayudar con esta plaga, mejor para nosotros. Y además es que es insignificante. La maquinaria de guerra que estaba preparando Hitler, el expansionismo tremendo que estaba haciendo, y que luego hizo, y metió hasta la Unión Soviética, no se podía comparar. O sea, cuando hicieron una declaración formal en el 41, en el 42, Trujillo, a Alemania, no fue era insignificante. ¿Qué armas tenía la República Dominicana? No le afectaba, y encima tan lejos. Pero le declaró la guerra. Sí, le declaró la guerra. Entonces, pero yo creo que eso fue más por el aparataje, para que los americanos vieran que estaban en el lado de los aliados, que estaban con ellos, que realmente por la simpatía. Yo creo que en ideología y en simpatía estaba de corazón, habría estado más pegado a los fascismos que lo representaba Hitler, Franco y Mussolini, que a lo que representaban las democracias. Sin embargo, la conveniencia, y de hecho fíjate que él fue así toda su dictadura pegado a los americanos y le fue muy bien, menos cuando la megalomanía le hizo creer que era tan grande, tan importante, que empezó ya a manejarse cortando los hilos de la marioneta que le movían. Galíndez fue lo primero en el 56. Después el tema de Rómulo Betancourt, cuando Johnny Abe preparó el atentado ahí y salió volando, que casi lo matan, y se enteraron, y eso a los americanos no les supo bien, porque luego no iba a poder controlar en la OEA a los diferentes países que le interesan los votos para cualquier iniciativa que hicieran ellos. Y último, el asesinato de las hermanas Mirabal, que le podía importar 3 pepinos a los Estados Unidos que mataran a tres hermanas y a un chofer, que fueran antitrujillistas, pero eso podía soliviantar al pueblo dominicano, y tenía la referencia de Cuba, que acababa de hacer su revolución. Entonces los analistas políticos de la CIA dicen, no, es que este tipo está fuera de control, ya no nos hace caso. Le mandaron 4 emisarios norteamericanos para que se retirara y se fuera a la Florida tranquilamente. Ellos le abastecían de todo, y él, muerto, me sacan de aquí. Al final le sacaron muerto, pero solamente fue al final, porque él ya cortó los hilos y dejó de obedecer. Pero durante las otras 3 décadas o 2 décadas y media que estuvo alineado con los Estados Unidos, le fue bien porque se mantuvo. Entonces, pero vamos a dejarlo. Bueno, Pero algo yo quería decir de lo que mi papá decía, que a él no le importaba por qué lo hizo, sino que lo hizo. Claro. Y estaba agradecido de sentirse dominicano también con el pueblo que lo recibió y todo eso. Y algo con la historia importante, que Trujillo le hundió a Hitler, a los alemanes, 2 submarinos en Samaná. Y cuando le dieron a Hitler eso, él buscó en el mapa mundo ¿dónde está el pueblo? Que vio un puntico y cogió con un lapicero de lo hizo así, está destruido ya. Y no le hizo la revancha. Pero Trujillo le hundió 2 submarinos a los alemanes en Samaná. Eso es un cuentecito que me gustaba mucho a mí, que me lo decía mi papá. Pero la realidad es que una declaratoria de guerra no se hace porque no es como 2 muchachos que salen de la escuela y nos vemos afuera. No, una declaratoria de guerra es una declaratoria de guerra con aspectos importantes de la diplomacia, con aspectos importantes de los motivos de la guerra, la causa,
O sea, una declaratoria de guerra no se hace porque a un tipo de un país del Caribe se le antojó un día decir que él puede con Hitler. No es así. Eso suena lindo, y uno como profesor tiene que ser claro y decir, bueno, como la tradición dice eso, pero realmente no hubo nunca una declaratoria de guerra, sino una adhesión del sentimiento bélico de los países grandes, que ya eso es otra cosa. Debemos recordar que embajadora plenipotenciaria para la entronización de la reina Isabel II fue Angelita Trujillo. Angelita Trujillo estuvo ahí luego de que está en Buckingham, entonces se va a España a cumple 15 años en España, y le celebran los 15 años nada más y nada menos que Francisco Franco y la esposa, que son los padrinos, eran los padrinos de Angelita Trujillo. Entonces hay una adherencia al pensamiento, que sí era un pensamiento grande, y sí era un pensamiento importante, el pensamiento de España, porque estamos hablando que si Europa tenía 3 dictadores fascistas, aunque no tuvieran, la fascio fue una creación italiana, sin embargo la actitud de Franco y la actitud de Hitler fue fascista. Estaba Francisco Franco, estaba Hitler y estaba lógicamente Benito Mussolini, pero Trujillo no estaba a ese nivel para darle la declaratoria a un tipo como Hitler, que era dueño de media Europa. Pero se la hizo a nivel, o sea, hay documentos de eso. Sí, pero de esa declaratoria hecha de Trujillo, de República Dominicana, a Hitler, a Alemania. Y hay documentos, bueno, en mi libro yo pongo un documento. Sí, lo voy a decir en idioma popular, eso era que Trujillo era un trascendido. Pero bueno, Trujillo era un trascendido. A través del mecanismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo hizo. Pero bueno, yo creo que Alemania no se la declaró hacia atrás. Bueno, señores, muchísimas gracias nuevamente. Hasta aquí, de verdad que estos son temas para hacer conferencia de una semana, pero bueno, el tiempo por supuesto es limitado y hay que ser respetuoso además con los asistentes. Gracias, muchísimas gracias, la verdad que sí, gracias a los que me dieron el grandísimo honor de acompañarnos en esta noche, ya cerrando la exposición Sosúa Histórica, y además cae en un momento ciertamente sombrío en Sosúa. Yo diría que incluso triste, realmente Sosúa está en un muy mal momento, y por lo menos hemos sido una luz, ¿verdad?, que hemos proyectado a esa esencia de lo que somos. Porque eso que vemos, eso no es Sosúa, ese es el ADN de Sosúa.